¿no ve? Ya, entonces, el cambio de energía es, bueno, la energía sub 2 menos energía sub 1, ¿no ve? Entonces, reemplazamos los datos. De donde tenemos lo siguiente. La energía cinética está dado por esto, ¿no? Un medio, masa sub 2 por velocidad elevado al cuadrado en el punto 2, más la energía potencial, que es igual a la masa por gravedad por la altura 2, ¿no ve? Por la altura 2. Menos, en el punto 1 ahora en este caso, ¿no ve? Tenemos la energía cinética, que es igual a un medio por masa sub 1 por velocidad 1 al cuadrado, más la energía potencial en el punto 1, que es masa, en este caso masa sub 1 por gravedad por la altura y es sub 1, ¿ya? Una vez teniendo esos datos, lo único que hay que hacer es reemplazar datos. ¿Cómo sabemos? ¿Lo ve? Masa sub 1 es igual a la masa sub 2. Por tanto, es igual a masa. Y la masa es igual a la densidad por cambio de volumen. ¿Ya? Sabemos de que la masa 1 es igual a la masa 2, ¿no ve? Hemos dicho, estamos repitiendo varias veces, pero creo que vale la pena recordar, ¿no ves? Si entra aquí 3 litros, va a salir 3 litros, ¿no ve? ¿Sí o no? Es lo que estamos diciendo, ¿ya? Eso es conservación de masa, ¿no ve? Lo que entra va a salir, ¿ya? Y aquí está la relación de densidad por volumen, ¿no ve? La masa. Reemplazando, ¿ya? Entonces, con 3 datos vamos a reemplazar. En la primera parte, sería, ¿no? En la primera parte, un medio, en vez de masa sub 2, simplemente lo colocamos densidad por el cambio de volumen, que está, por la velocidad al cuadrado en el punto 2, ¿no ve? Más la masa, en vez de esta masa lo reemplazamos por densidad por volumen, aquí está, por la gravedad por I sub 2, que es la altura 2, ¿lo ve? La energía potencial. Menos un medio de esto aquí, ¿ya? Masa sub 1, aquí, reemplazamos igual, densidad por volumen por la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado, más, en vez de este masa, reemplazamos igual, ¿no? Densidad por cambio de volumen, por la gravedad, por la altura, y es sub 1, ¿ya? Y lo único que hay que hacer aquí es ya hacer las operaciones correspondientes. No sé si alguien tiene preguntas hasta aquí, compañeros, para ir bajando un poco más abajo. Ya. Está bien, Inge, ya entendí. Ya, lo que estoy explicando es de que para llevar, digamos, a ver, en conclusión, lo que estamos tratando de hacer entender, que para llevar un determinado fluido o agua de una parte inferior, en este caso, que es abajo, y llevar a un punto arriba, o sea, tú digamos que eres, no sé, llevar el agua de un piso, del primer piso o del suelo, de la superficie, al quinto piso del edificio, ¿no ve? Tienes que hacer cálculos. O si no, tienes que tener esta idea que así funciona más o menos. O sea, para llevar el agua desde el piso hasta el quinto piso del edificio, ¿qué necesitas? Necesitas un trabajo, ¿no ve? Una fuerza, pero a la vez necesitas energía. Una energía que esté en función de la velocidad para vencer la altura, que es energía potencial, ¿no? Porque hay una altura, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí hay una altura 1 y estás elevando a una altura 2, que es más alto, ¿no ves? Para eso, ¿qué necesitas? Necesitas una energía cinética. Y la energía cinética es la velocidad. Necesitas una determinada velocidad para subir arriba. Se está queriendo explicar con esto. ¿Me entienden, compañeros? Así en conclusión, ¿ya? Entonces, para ello se hace esta diversidad de cálculos, bueno, que ha hecho Bernoulli en el año 1700 tantos, ¿entienden? Ya. Estamos acabando ya, pero es largo, compañeros, falta mucho todavía esto. Ya.
Entonces, el cambio de energía mecánica es igual a esto, ¿no ven? Entonces, lo que hacemos ya es hacer las operaciones, ¿no ve? Aquí se queda como está, fíjense, un medio, densidad, ¿no ve? Se mantiene esto, más, también esto lo mantenemos. Lo que se ha hecho es menos por más, menos, menos por más, menos, ¿no ve? Y ya está la operación aquí. Una vez teniendo eso, lo que hacemos es factorizar esto, ¿no? El cambio de volumen. Cambio de volumen está aquí, cambio de volumen está aquí, cambio de volumen tenemos aquí, cambio de volumen tenemos aquí, y sacamos como factor común. Y simplemente nos va a quedar esto. Un medio, densidad, ¿no? Etcétera. Entonces nos va a quedar. Una vez teniendo ese dato, lo que hacemos es que igualamos con el otro. Ah, volvemos al principio. ¿No ve? Volvemos al principio. ¿Qué era el principio? El cambio de energía mecánica es igual ¿a qué? A la sumatoria de trabajos, ¿no ve? De fuerzas naturales, ¿sí o no? Entonces volvemos a lo mismo. Pero como nosotros sabemos de que el cambio de energía mecánica es esto, y lo reemplazamos, ¿no ve? ¿Sí o no? Y aquí se está reemplazando, perdón. Aquí se está reemplazando eso justamente. Aquí está. ¿No ve? Es eso. ¿No ve? Todo eso. Desde aquí, ¿no ve? El cambio de energía. Es todo esto. ¿No ve? ¿Sí o no? Por otro lado, la sumatoria de trabajos, de fuerzas no conservativas, ¿no ve? Entonces, es esto. Lo colocaremos de un color verde, digamos. Está. Es esto. Y esto está más arriba, ¿no ve? Hemos en contrarrato. ¿Se acuerdan, no ve? ¿Dónde está? Vamos a subir arriba. Aquí está. ¿No ve? En esta parte. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, ¿no? ¿Ya? Entonces emplazamos. Y como verán, compañeros, aquí, ¿qué factor se va a eliminar? Vamos a borrar. Está claro, ya no ve. ¿Qué es común aquí? Fíjense, esto es cambio de volumen con este cambio de volumen. Y simplemente nos va a quedar esto. ¿Lo ve? Todo esto. Nos va a quedar toda esta expresión. ¿Lo ve? Y aquí simplemente, bueno, aquí ya lo he hecho ya más, creo que lo he resuelto. A ver, ¿se entiende, compañeros, o lo resolvemos esto? ¿Se entiende, Inge? ¿Se entiende, no? ¿O alguien tiene dudas? No creo, ¿no? Ya, se ha quedado esto. A ver, aquí lo haremos, por ahí alguien está perdido. Tenemos un medio, densidad, velocidad al cuadrado en el punto 2 más la energía potencial que es densidad por gravedad por la altura sub 2, ¿no ves? Eso se quedó. Ya, menos un medio, densidad, la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado, menos densidad por la gravedad por la altura y sub 1. Todo esto es igual a presión menos presión en el punto 2. ¿No ve? Lo único que se ha hecho es llevar, bueno, esos elementos que son positivas se mantienen aquí y estas que son negativas lo vamos a llevar al otro extremo. ¿Ya? Y aquí lo propio, en este caso, menos presión 2 va a venir de este lado. Se va a hacer presión sub 2 más un medio, densidad, velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado, más densidad, gravedad
por la altura y sub 2, ¿no ve? No hay más, entonces lo igualamos ¿a qué? A presión 1, es exacto menos, todo esta expresión lo llevamos al otro lado, o sea, va a ser más 1/2 densidad, velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado, más densidad por la gravedad, por la altura, y sub 1. Entonces, eso es lo que se está reflejando aquí. De ahí viene esto, esta expresión de aquí. ¿Ya? Ahora sí creo que se entiende, ¿no ve? De ahí viene esto. ¿Ya? Entonces, como he explicado, lo voy a borrar todo esto y vamos a bajar un poco más abajo. Ya continuamos. Ya. Una vez llegado a esta expresión, lo que hacemos es llevarlo solamente a un miembro. Ya, esto de presión 2, toda esa expresión de aquí, de este miembro, se mantiene, como verán aquí. Y esta expresión que está en el lado derecho, lo llevamos al lado izquierdo, con signo cambiado. ¿Lo ve? Menos, abrimos el paréntesis, toda la expresión, igualamos a 0. ¿Ya? De donde decimos de qué? Que esta expresión de la presión 2 y esta expresión de todo esto es igual a 0. ¿Ya? Y eso significa que está aquí en la parte amarilla, la P, así como ven, es presión absoluta, más 1/2 densidad, velocidad al cuadrado, se llama presión dinámica, más densidad por gravedad por altura es la presión estática. Y esto es una constante. O sea, lo que se está diciendo es lo siguiente. Esta es la tubería, ¿no ven? Está diciendo de que esta presión absoluta, la presión dinámica y la presión estática va a ser constante en toda la tubería. O sea, va a tener un valor aquí, digamos 100, va a ser en este punto 100, aquí va a ser 100 pascales, llamaremos 100 pascales, 100 pascales, 100 pascales, 100 pascales, 100 pascales, 100 pascales. O sea, en todo este trayecto de la tubería, la presión se va a mantener de forma constante. Entonces, es lo que quiere decir esto. Entonces, es lo que ha determinado nuestro amigo Bernoulli, ¿ya? A esta ecuación que ven aquí de amarillo, esa es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué, compañeros? Y aquí tenemos una observación, ¿ya? Que son casos de la ecuación de Bernoulli. Ya, este es uno de los casos que puede suceder, ¿no? A partir de la ecuación de Bernoulli. En este caso tenemos una tubería, ¿no ve? Donde, bueno, si se dan cuenta, esta tubería está en una posición horizontal, ¿no ve? Y aquí tenemos una salida, un ingreso, una área de ingreso y una área de salida, ¿no ve? ¿Sí o no? Donde dice de que la presión más 1/2 densidad, velocidad al cuadrado es igual constante. ¿Ven algo raro aquí, compañeros? Inge, ¿Sí? aquí tengo una ecuación de Bernoulli también, tal vez le podría pasar de foto y casi lo mismo es, y no entiendo casi tanto el de la foto que estaba viendo. A ver, mandar, o te puedo compartir la El pantalla, grupo, o te comparto la pantalla para que nos muestres. ah, no, en un textito y más bien al grupo de WhatsApp le puedo mandar ahorita una foto y de nos puede explicar, por favor, Inge. Ya. A ver, Sí, por favor, ahorita mismo. mándalo al celular, al grupo de WhatsApp, perdón.
Ya, entonces, como estábamos diciendo, ¿qué raro ven aquí de la ecuación de Bernoulli? Porque en este caso, miren, la ecuación de Bernoulli se ha reducido a esto simplemente, a esta expresión, miren. ¿Qué ha pasado con el otro? ¿Cómo era la ecuación de Bernoulli? ¿Se acuerdan? Presión más un medio, ¿no ves o no? Densidad, así era, ¿no ve? Más m, g, no, perdón. A ver, llamaremos aquí en el punto 1. Punto 1. Y esto era igual a la presión, aquí llamaremos 1, ¿no? Aquí va a ser presión 2 más un medio, densidad, velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en el punto 2, ¿no ve? ¿Sí era, no ve? ¿Sí o no? La ecuación de Bernoulli. ¿No ve? Más o menos, esa es la deducción que hemos llegado, ¿no ve? Pero ahora aquí resulta que ¿qué se llama? En este ejemplo, ¿no ve? De este tubo, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosa ya no hay, compañeros? Ya no hay masa, ni gravedad, ni altura. ¿Esto qué es para nosotros? Esto es nuestra presión absoluta, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? ¿Y esto hemos hecho de qué es la presión? Dinámica, ¿no ve? Y esto era la presión estática, ¿no ve? La presión estática. Lo que ya no es esta expresión, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Ya no hay esto, ¿no ve? ¿O no? Ya no hay eso, ¿no ve? Ya no hay. ¿Por qué ya no habrá? Eso puede ser pregunta del examen, sin necesidad de resolver ejercicios largos. Solo es lógica nomás. Por 5 puntos, compañeros. ¿Por qué ya no hay? Voy a anotar. Inge, ¿podría reiterar la pregunta, por favor, Inge? La pregunta es lo siguiente. Tenemos un tubo de distintos diámetros. Un diámetro amplio y un diámetro pequeño, ¿no ve? Ya, pero para esto también se utiliza la misma ecuación de Bernoulli, el mismo principio. Solo que esta tubería en este momento está en una posición horizontal, ¿no ve? Porque lo que hemos hecho hace rato estaba en una posición de subida, ¿no ve? ¿Sí o no? Era inclinado, pero en este caso es horizontal. La pregunta es, para resolver este ejercicio, por ejemplo, el planteamiento de fórmula para ese tipo de casos, la fórmula es esta, que está marcada. Presión más un medio, densidad, velocidad al cuadrado es igual a constante. Dice. Ya, ahora la pregunta es, si la ecuación de Bernoulli es todo esto que estoy con el lápiz estoy moviendo, ¿por qué ya no hay esa parte que está en marcado rojo? ¿Por qué ya no existe? Es la pregunta. Porque están en la misma altura y se simplifican en los dos lugares. A eso, compañero. ¿Su nombre? Martín Peter Valdés Pacajes. Martín Martín Peter Valdés Pacajes. Valdés Pacajes, ¿no ve? Sí, exacto. Listo. Eso es la respuesta. Entonces, en este caso, las alturas se obvian, ¿no ve? Esta es la superficie. Ya. Vamos a imaginar que esta es la superficie. ¿Ya? Un punto, a ver, medio. Aquí posiblemente. ¿Lo ve?
Pregunta. A ver, un ratito, estamos mal. Vamos a generar un puntito. Este punto llamaremos, ¿qué llamaremos? Presión 1, ya presión 1. Y aquí la salida, ¿no ve? Presión. Presión 2, ¿no ve? Es un ejemplo. Ahora, esta altura es la misma que esta, ¿no ve o no? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Es la misma? Sí, Sí, es la misma. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Si Y1, Y sub 1 es igual a Y sub 2, ¿qué va a pasar? se van a, siempre- se van a igualar, Se van a anular, ¿no ve? ¿Sí o no? se van a anular. ¿No ve? Entonces, ¿veis donde no existe esto? Simplemente la fórmula se ha cortado esta parte, ¿no ve? ¿Entienden? Entonces, este tipo de análisis solo hay que hacer, digamos, para este ejercicio, ¿me entienden? ¿No ve? Porque a la diferencia del otro, la altura era distinta, ¿no ve? ¿Se acuerdan? El otro era pues distinto. Estaba arriba, ¿no ve? Esta era la superficie, ¿no ve? Aquí una altura, digamos. Aquí otra altura. Hay una diferencia, ¿no ve? De altura. Si las presiones se van a cambiar, ¿no ve? Ya, chicos, entonces eso era la observación que se tiene que hacer. ¿Ya, compañeros? Ahora seguiremos resolviendo esto. Ve, dice, ecuación de continuidad. Lo que hemos hecho, ¿no ve? La ecuación de continuidad es área sub 1, o sea, esta área de aquí, por la velocidad que va a ingresar, ¿no ve? Es igual al área 2 por la velocidad 2. De donde dice que área sub 1 es igual a área sub 2. Entonces, la velocidad 2, o sea, la velocidad 2 en esta salida es igual al área 1 sobre área 2 por velocidad 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se ve aquí? ¿Cuál es más grande? ¿El área 1 o el área 2? El área 1. El área 1 es Área mucho 1. más grande que el área 2. ¿No ve? ¿Sí o no? Por tanto, la relación de áreas entre área 1 y área 2 tiene que ser mayor a 1, porque es mucho más grande el área 1, ¿no ve? Por tanto, dice, la velocidad en este punto 2 es mucho mayor que la velocidad en el punto 1. ¿Verdad o falso? La velocidad en este punto que es más estrecho será más grande que la velocidad de aquí en la entrada. ¿Qué dicen? Velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1. Aquí está la velocidad, o este 2. ¿Lo ve? Ahí es la salida. Y aquí es la entrada. Esto es velocidad B chiquita, por si acaso, para no confundir con volumen. Velocidad 1 de entrada en la velocidad 2, ¿no ve? De salida. ¿Dónde hay más velocidad? En la parte más estrecha, ¿no ve? ¿Sí o no? Dice, velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1, ¿no ve? Se puede comprobar, ¿no ve? ¿Sí o no? Si vos tienes una manguerita de pila, ¿lo han hecho eso alguna vez, no ve? La manguerita de la pila lo conectas a la pila, ¿no ve? Aquí está la pila, digamos, ¿no ve? La pila, no sé, sí, creo que es. Ya, la pila, ¿no ve? Entonces, aquí lo presionas, lo aprietas, ¿no ve? El diámetro. En la salida, ¿cómo es esto? ¿Hay más velocidad o al apretar la manguera? Sí, ¿no ve? Porque la área la área de salida tú lo estás comprimiendo, ¿no ve? Se está volviendo más pequeña.
Eso me está diciendo esto. ¿Ya? Cuando el área 1 es mucho mayor que el área 2, entonces la velocidad 2 va a ser mucho mayor que la velocidad 1. ¿Preguntas? Ya, borremos. Y es el último de esa parte. Ya, que luego tenemos, dice, la presión 1 es igual a constante menos un medio de densidad por velocidad 1. Lo que simplemente he hecho es utilizar esta fórmula, ¿no ve? Que está aquí. Aquí tenemos, ¿no ve? Y la presión 1 en el punto 1 es igual a la constante, que está con más, al otro lado pasa con menos, un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y abajo la presión 2 es igual a la constante menos un medio presión, densidad por velocidad en el punto 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿No ve? Y la conclusión es lo siguiente. Dice, la presión 2 es menor a la presión 1. Entonces la velocidad 2 es mayor que velocidad 1. ¿Tendrá lógica? ¿Qué dice? Si la velocidad en el punto 2 es mucho mayor que la velocidad 1, entonces dice que la presión 2 en el punto 2 va a ser mucho menor que la presión que en el punto 1. O sea, tenemos el tubo, ¿no ve? Aquí tenemos, aquí se comprime, ¿no ve? Sí, más o menos, sí. Se vuelve más pequeño. Para nosotros aquí es una área sub 1 que es grandote. Hay una velocidad con la que está entrando el líquido, el agua, digamos, velocidad 1. Aquí hay una área más pequeñita, área sub 2, ¿ya? Va a haber también una velocidad con lo que va a salir, la velocidad sub 2. Ya, a la vez aquí hay una presión en esta parte, va a haber una presión 1 y en la salida va a haber otra presión, una presión 2. A ver, dice, la velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1, entonces la presión 2 es menor que la presión 1. ¿Ya? Eso de acuerdo a esta expresión. A ver, un ejemplo ideal. Velocidad 1, velocidad 2. Velocidad, un valor cualquiera, compañeros. 100, digamos 100. Velocidad 2. Velocidad 2 es mayor que velocidad 1. Si es 100, velocidad 2, ¿cuánto sugerencia velocidad 1? 50. 50. Ya, dicen 50. ¿No ve? 50. Entonces, estos datos los reemplazamos aquí. Vamos a reemplazar la presión 2. Constante. Digamos que la constante es 1000. ¿Está bien? 1000 pascales. 1000. Menos. Un medio. Un medio, densidad, no sé, del agua, digamos que es 1000. ¿No ve? Del agua, que es 1000. Por la velocidad. 2, en este caso va a ser 100 al cuadrado. ¿No ve? Eso es en la presión 2. Ahora en la presión 1. La constante va a ser lo mismo. Va a seguir siendo 1000. Menos un medio. Como estamos en un fluido ideal, misma densidad, digamos, 1000 del agua, 1000. Y la velocidad 1, ¿cuánto es? 50. ¿Lo ve? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál va a salir así, ya, así, a grandes rasgos? ¿Cuál va a salir con más este?
¿Cuánto saldrá esto? Mm, La presión 2. ¿O alguien está calculando? La presión 1 va a ser mayor que la presión 2, porque en la presión 2 ha salido el resultado con menos. Ya, ¿eso cuánto sale? Ha salido altos números. A ver, Menos 4 millones. ya, Ha 4 salido. millones. Presión 1, ¿cuánto sale? Menos 4 4 millones millones. 999 mil. Ya, menos 4 millones. Ya, menos 4 por 10 a la 6, ¿no? Sí, es la presión 2. Ah, ya. Este sale menos 4 por 10 a la menos 6. ¿No ve? ¿Y el otro cuánto sale? Y yo he sacado menos 24.000. Menos 24.000. Ah, no, no me he olvidado del cuadrado. Y que sale menos 1.002.000. 249.000. Ya, un Menos millón. 1.249.000. Ya, 1 por 10 a la menos 6, ¿no ve? Más o menos, ¿no ve? Ahora, ¿cuál es mayor? La presión Presión 1. 1. Presión 1 es mayor que presión 2, ¿verdad o no? Sí, Sí, está. ¿Tienes razón ahora esto, lo que dice aquí? Sí, Sí, ¿no ve? tienes razón. Porque sería esto de otra manera, presión 2 es menor que